Muy buenos días, mi nombre es Ana María, directora de Karma Girona, y tenemos el gran honor de entrevistar a Ramiro Calle. Para lo que no sabéis, Ramiro Calle es el pionero del yoga en España. Con 16 años este mundo le llamó y se enamoró, y aquí tiene más de 60 años, ¿no? Indagando en este mundo que obviamente nunca acaba. Trilogía de la mente, cuerpo y el alma. Ramiro Calle tiene un centro, Sadak, en Madrid, en el centro de Madrid, que justo recientemente ha cumplido su 50 aniversario. En esta entrevista vamos a hablar sobre la ansiedad y sobre el yoga. Como punto de referencia tenemos su libro Ante la ansiedad, que recomiendo calurosamente. Creo que es un libro que cada familia tendría que tener en la casa, pero os voy a compartir después el enlace. Así que sin más, bueno, le doy la bienvenida a su eminencia y podemos empezar la ronda de preguntas y respuestas. Buenos días. ¿Qué tal está hoy? Buenos días, querida amiga. Estoy encantado de poder mantener contigo esta charla. Veo que hablas español mejor que una catedrática de literatura y encantado de que podamos proceder a ayudar a la gente que nos vaya a escuchar y a ver. Muchas gracias. En realidad he leído casi todos sus libros y me ha ayudado muchísimo a mejorar mi español comparado con hace 2 años cuando le he conocido en Madrid. Entonces, para los que no le conocen, me gustaría comenzar con esta pregunta, que seguramente es una pregunta en la boca de todos los que van a ver el vídeo. ¿Cómo ha entrado en este mundo del yoga? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cómo ha empezado a practicar esta filosofía yógica? ¿Y cuándo? Pues te voy a explicar. Yo tenía 15 años y entonces ya tenía una gran gurú, mi primera gurú, que fue mi madre, que me interesó por todo el pensamiento de Oriente y las filosofías de la India, y era una mujer muy activa en este sentido, una gran intelectual, escritora, hija de escritores, y entonces ya me fue introduciendo en lo que llamaríamos la mística oriental. Pero tuve la fortuna también de a los 15 años conocer a un amigo que se llamaba Rafael Masciarelli, muy introducido en el estudio de las místicas orientales. Y entonces un día le escuché que decía yoga y le pregunté, ¿y qué es el yoga? Y él me dijo, es una técnica para controlar la mente. Y pensé, mi gran técnica, porque como todo el mundo tenía la mente como ese mono travieso que salta de rama en rama. Y entonces ya a partir de ahí eso despertó en mí el verdadero interés por la búsqueda interior. Comencé a adquirir todo tipo de libros. En España era imposible, pero los pedí a México, a Colombia, a Francia, a Inglaterra, y empecé a adentrarme, pero con mucho entusiasmo y motivación, en este vastísimo, en este campo que nunca llega uno a explorar y conocer, que es el yoga. Entonces, lleva toda la vida adentrándose en este mundo del yoga. ¿Cómo ve la transformación del yoga, la introducción en España, su desarrollo, su crecimiento, porque ha sido como un bebé? ¿Cómo ve usted y cómo lo ha vivido y cómo lo vive? ¿Cómo siente que le ha transformado la vida a usted y a las personas, no a la comunidad que ha abrazado esta práctica? Sí, desde luego el yoga es ante todo, y me alegra que hables de este tema, el yoga es ante todo un método de transformación. No podemos reducir penosamente el yoga a una práctica acrobática o de contorsionismo. Eso es deplorable y lamentable, porque el yoga es un sistema, una disciplina muy importante, que es el primer método, no lo olvidemos, de mejoramiento del ser humano. Por el centro de yoga ya han pasado más de 500.000 de personas y he tenido ocasión de comprobar una y otra vez hasta qué punto el yoga puede ayudar al ser humano en sus diferentes planos: físico, energético, mental, emocional y espiritual. Creo que el yoga
es una aportación fabulosa que se puede hacer a la humanidad para que seamos más conscientes y para que actualicemos todos nuestros potenciales de compasión, de benevolencia, de empatía. ¿Cómo uno puede elegir el lugar o la manera en la cual empieza a adentrarse en este mundo del yoga? ¿Cómo uno puede elegir el maestro que realmente practica o fomenta, ¿no?, la idea de unión a través del yoga, a través de la filosofía de vida del yoga? Porque ahora es verdad, y obviamente como una observación, hay un montón de centros que se van abriendo, hay un montón de maneras en las cuales se van practicando ciertas partes del yoga, específicamente el asana, ¿no? Porque nos perdemos en el asana, y hablaba justo antes sobre el contorsionismo, y es verdad que muchas veces vienen en el centro personas que se asustan, vienen asustadas por haber tenido otra experiencia en otro lugar, y decir que sentirse impotentes, ¿no? Pensar que si no llegan a hacer ciertas posturas, ciertas asanas, entonces no están haciendo yoga. Y muchas veces me gusta explicar y desmistificar, ¿no?, qué es realmente el yoga, pero creo que viniendo de usted tiene aún más peso, y en realidad tiene más peso que nada escuchar sus palabras y su opinión sobre ello, y darle un poco de de guía, ¿no?, a las personas que están buscando empezar este mundo del yoga, pero no saben de dónde, no, de dónde Sí, empezar. todo lo que planteas es muy interesante y tenemos que tratar de esclarecerlo. Efectivamente, muchas personas creen que el yoga es solamente una especie de gimnasia exótica, y eso es lo que más daño hace, porque estamos reduciendo el yoga a un fragmento lamentable solamente que es el asana. El asana es muy importante, pero formando parte del todo que es el yoga, el pranayama, la relajación, los mudras y bandhas, la meditación. Porque no olvidemos que el hatha yoga, el auténtico hatha yoga, es una escalera para llegar a la mente y a lo más profundo de nosotros. Se instrumentaliza el cuerpo para poder alcanzar nuestro ser interior. Yo siempre hago una diferencia que creo que es útil, y es que distingo entre yoga y yoguismo. El yoga es la esencia realmente del yoga ese que se nos dio ya hace miles de años y que lo que trata es de transformar, mejorar al ser humano y facilitar su autorrealización. En cambio, el yoguismo es un culto desmesurado, yo diría ya que neurótico, al cuerpo, donde solo se busca fortalecerse y sobre todo la elasticidad. Por eso creo que la persona tiene que poner a prueba al maestro, tiene que probar el centro de yoga en el que va a entrar, tiene que desarrollar el discernimiento que para algo nos lo ha dado la naturaleza, discernir para luego optar por su profesor o por su maestro. Se dice siempre en la tradición que cada maestro tiene el discípulo que se merece, pero también cada discípulo el maestro que se merece. Antes que nada, informarnos qué es el yoga y después proceder en consecuencia eligiendo una buena escuela y un buen instructor. Me parece fabuloso. Y ahora estamos pasando por un momento muy crítico. Ya sabemos por el último año, por lo menos, si antes estábamos ansiosos y estábamos en un proceso de despertar de la conciencia, ahora con la situación actual aún más. Hay mucha ansiedad alrededor. Las personas sufren físicamente, mentalmente, emocionalmente. Como le decía, muchas de las preguntas que siguen están relacionadas con extractos del libro que es tan saludable. Y ¿cómo le recomendaría a una persona que padece de la ansiedad o de dolores psicofísicos adentrarse en el yoga? ¿Cómo podría empezar? ¿De dónde empezar una persona que padece de ansiedad? ¿Empezar con el asana? ¿Empezar con la meditación? ¿Cuál es la forma más simple
en la cual una persona que está completamente alejada de este mundo pueda llegar a adentrarse y a notar los beneficios. Antes que nada, yo le diría a esas personas que el yoga se ha distinguido siempre por ser básicamente una técnica para recuperar la salud psíquica y sobre todo lograr la quietud. Quiero contar a modo de anécdota que ya Alejandro el Magno viajó precisamente a la India y tuvo allí un maestro de yoga llamado Kalano, porque él era un hombre muy atormentado y buscaba incansablemente la paz. ¿Y dónde la buscaba? En las técnicas del yoga y de la meditación, como hemos hecho todos los que con motivación genuina hemos comenzado en el yoga, porque no hay nada que pague un instante de paz. Una persona con ansiedad lo que tiene por un lado es que bajar su umbral, su dintel de ansiedad, y por otro lado cambiar muchas actitudes. Para bajar su nivel de ansiedad tiene que recurrir a las técnicas del yoga, porque el yoga es una ciencia, la primera del mundo, de control psicosomático. Trabajar el cuerpo conscientemente y trabajar la mente y el espíritu. Para eso disponemos de un precioso arsenal de métodos, las posturas, la respiración consciente, la relajación profunda, la meditación, la visualización, la concentración. Utilizar todo este gran arsenal de técnicas, ponerlo en práctica para ir poco a poco equilibrándonos. Pero por otro lado, muchas personas generan mucha ansiedad por sus actitudes. Tienen una actitud muy controladora o muy reactiva, o en el trasfondo está la inseguridad, el miedo, la falta de confianza en los propios recursos o potenciales. Luego yo diría, fíjate querida amiga, que es un trabajo integral. Hay que ir al cuerpo, hay que ir a la mente, y como todos somos una entidad biopsicosocial, tenemos eso, que trabajar la biología, trabajar la psicología y luego optimizar al máximo la relación con las otras criaturas. En esta explicación que da hace referencia al miedo y a la ansiedad. Me gusta cómo lo explica en su libro. ¿Podría brevemente definir o hablar sobre cómo define usted la ansiedad y el miedo, cómo se interconectan y cómo dependen uno del otro? Sí, daría una definición muy básica de la ansiedad para no extendernos demasiado. La ansiedad es una sensación difusa, muy desagradable, que puede muchas veces alterar el cuerpo, alterar la mente o alterar toda nuestra unidad psicosomática. Desde luego, la ansiedad en cualquiera de sus grados es indeseable. Lo que sucede es que las llamadas crisis de ansiedad pánica o de despersonalización son terribles, porque la persona cree que inminentemente se muere o se vuelve loca. Nunca sucede eso, pero la experiencia es muy dolorosa y muy traumática. Y luego está ese otro tipo de ansiedad que llamo ansiedad flotante, que es como un hormigueo del alma, que nunca llegas a estar tranquilo. En cualquier caso, la ansiedad nos impide disfrutar la vida, nos impide sentirnos bien. Y la ansiedad sí está muy unida al miedo, porque muchas personas experimentan ansiedad cuando se sienten amenazadas por algún factor o cuando sienten temor, aunque sean temores infundados, o cuando sienten angustia. Por eso el miedo sería una de las fuentes de la ansiedad, pero hay muchas otras. Por ejemplo, todos podemos experimentar ansiedad porque no hemos resuelto nuestra vida psíquica, porque tenemos heridas psíquicas, agujeros psicológicos, acarreamos traumas, frustraciones, complejos, una autoestima menoscabada. Todo ser humano tiene un proceso de evolución, pero debido a que el ambiente no es favorable, nos estancamos
Y en ese estancamiento, en unos surge ansiedad, en otros abatimiento, en otros tristeza o melancolía profunda. Son síntomas de que no nos hemos completado, de que no hemos culminado nuestro proceso de evolución. Me encanta lo que dice y para complementar con la próxima pregunta, en su libro también hace referencia a 3 tipologías de personas, ¿no? En su desarrollo de la conciencia, las desintegradas, las comunes y las realizadas. Podría hablar sobre mi ejemplo. He conocido la ansiedad con 18 años, teniendo un ataque de pánico que me hacía creer que me voy a morir. Y cada vez, después de cada episodio de ansiedad, he salido mejor. He llegado a pensar, no sé si puede estar de acuerdo, que también hay una parte buena, esta parte positiva de la ansiedad, que puede ser como un grito del alma, un, uh, un, un susurro, ¿no? Que nos habla y nos va guiando, nos da esa, bueno, ansia, ese cosquilleo, ese hormigueo de que queremos hacer algo, no sabemos qué, no sabemos de dónde empezar, algo está pasando, algo está cambiando, no sabemos cómo responder. Personalmente creo que si no hubiera sido por la ansiedad que he vivido por más de 7, 8 años de mi vida y que sigo teniendo, pero a otro nivel y de otra manera, no estaría aquí con usted y no tendría todos los conocimientos que tengo y no tendría toda la sabiduría que he acumulado en estos años. Entonces, creo que también para los que se preguntan, ¿la ansiedad es buena o no? Muchas personas quieren eliminar la ansiedad y creo que el yoga nos ayuda no a eliminar, sino a observarla, ¿no? A través de la observación, a través del dharana, dhyana. Estamos ahí, aprendemos a convivir con esta emoción y cuando la cogemos, cuando la abrazamos, personalmente lo he sentido de esta manera, es cuando realmente se va desvaneciendo. Y volviendo a lo que decía sobre las personas desintegradas, comunes y realizadas, he empezado como una persona desintegrada y estoy en ese proceso de pasar del común a una persona con una conciencia más elevada o más despierta. ¿Cómo le definiría este concepto al que no ha escuchado nunca de ello y cómo puede identificar dónde se encuentra y qué pasos puede hacer para poder salir y saltar de la valla y cada vez crecer y desarrollarse y aprender de la ansiedad? Te has expresado muy bien y con mucha sabiduría. Hay un adagio tántrico que reza: el mismo suelo que nos hace caer es en el que tenemos que apoyarnos para levantarnos. Tenemos que aprender a canalizar la ansiedad y a sublimarla. Gracias a la ansiedad ha habido grandes escritores, grandes reformadores sociales, grandes maestros. La ansiedad es energía, pero que en lugar de que sea autodestructiva o destructiva, vamos a tratar de que sea constructiva. Tenemos que aprender a soltar en la ansiedad. Si te resistes, fortaleces al enemigo. Si la asumes, si la aceptas, si la instrumentalizas, vas cada día creciendo más y desarrollándote más. Todos en principio somos personas fragmentadas, desintegradas psicológicamente, discapacitadas psíquicamente. Siempre digo en mis clases, en Sadak que tú visitaste, afortunadamente siempre digo que de alguna manera todos estamos tocados por la neurosis, pero desde ahí, desde la aceptación y la humildad de nuestra vulnerabilidad, podemos empezar a poner los medios y las actitudes para crecer, para desarrollarnos y para madurar. Al principio, nuestra situación anímica muy revuelta, muy desordenada, parece un obstáculo, pero podemos también aprovecharlo como un saltador, un corredor saltador de vallas para fortalecernos y para ir poco a poco saneando toda nuestra vida psíquica. El yoga en este sentido es un arte de vivir, es una técnica de vida que nos enseña a aceptarnos, a aceptar a los demás y a sacar todos nuestros mejores potenciales. Un día tendríamos que hacer un programa entero dedicado a la autorrealización,
porque eso es a lo que lleva el yoga, a que nos realicemos mental, emocional, psicológicamente, y para eso nos da todas las herramientas. Pero resumiendo, hay sí que pasar de ese estado de desintegración psíquica a un estado de autorrealización. Lo pudiéramos poner en una metáfora, me encantan muchísimo las metáforas, vería el ser humano como un puzzle que está deshecho, está ahí por el suelo, por la tierra, en miles de trocitos. Lo que encuentro o como lo veo es que tenemos también esta capacidad innata de colectar estas piezas y traer estas piezas juntas. Y a medida que vamos trayendo piezas juntas y ese puzzle empiece a tomar forma, es cuando realmente llegamos a nuestro ser superior, ¿no? A esa conciencia. Y para continuar con la próxima pregunta, me ha gustado muchísimo que ha comentado, ha dicho que la ansiedad es una forma de energía. Ahora, por el fondo académico que tengo, me preocupo muchísimo por el bienestar de los jóvenes y son los jóvenes que tienen más energía entre todos. Obviamente, una vez más, esta situación les ha impactado muchísimo. Afortunadamente, hay jóvenes que de manera natural, como lo ha hecho usted, van hacia este sendero del yoga, pero también hay mucha confusión y en esa época no había tanta diversidad, tanta información. Ahora hay tanta información que uno puede llegar a estar confundido y no saber qué camino tomar. Pero me acuerdo también de la película de Alice en el País de la Maravilla, que pregunta al conejo, ¿y qué camino tomar? Y dice, cualquier camino te llevará a la misma destinación. Entonces, si fuera de cambiar un poco este escenario, ¿no? De la Alice en el País de las Maravillas y hacer el camino más fácil para ella, ¿qué podría decir a los padres para animar a los jóvenes a coger este camino sin que se sientan presionados, ya que los jóvenes siempre resisten a lo que es hazlo porque quiero yo? Sí, efectivamente yo siempre le digo a los padres que nunca fuercen o presionen a los hijos a que practiquen yoga y meditación, porque conseguirán lo contrario. Pero el niño funciona mucho por mimetismo y si ve que efectivamente, a modo incluso de juego, puede practicar yoga con sus figuras paternas, lo hará encantado. Yo mismo he escrito y publicado 5 libros de yoga para adolescentes y niños, incluso niñitos muy pequeños. ¿Por qué? Porque creo que el mejor regalo que le podemos dar a un niño en esta sociedad convulsa, atrozmente competitiva y desintegrada, el mejor regalo es el yoga, porque le va a ayudar a lo largo de toda su vida a recomponerse psíquicamente, a adoptar actitudes constructivas, a desarrollar sosiego, lucidez y ecuanimidad, que son herramientas muy necesarias en la sociedad brutal y confusa en la que vivimos. Por eso animo efectivamente a todas las personas mayores a que traten de mostrar enseñanzas, pero siempre sin carácter impositivo, enseñanzas espirituales a los niños, a los adolescentes, aunque sea a modo de juego, para que se diviertan y no dejen la práctica. Pero ahí hay una gran labor que todos podemos hacer, igual que habría que cambiar todo el sistema educacional, porque es ridículo que nos estén enseñando cosas absurdas que nos atiborran de inútiles conocimientos y no se nos enseñe a respirar, a estirarnos, a reír, a abrazar un árbol, a sentir la naturaleza, a mejorar la relación con los seres queridos. Se nos enseñan tantas cosas inútiles que luego tenemos que estar el resto de nuestra vida desaprendiendo todo lo inútil que hemos aprendido. Y como el subconsciente es un muy buen sirviente, él atrapa ahí todo y después nos tiramos años
sanar estas heridas, estas creencias inculcadas, todos estos programas, ¿no?, que nos inculcan desde pequeños, que en realidad nos nacemos puros. Si fuera a darles un mensaje directo a los adolescentes que van a ver este vídeo, ¿qué les podría decir de tal manera que llegan a enamorarse de la idea de por lo menos probar esta experiencia del yoga? Lo primero que les diría es prueba, 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 experimenta, verifica por ti mismo. Comienza por sentir tu respiración, tu fuente de vida. Fúndete con ella. Aprende a respirar. Aprende a unirte al universo a través de la respiración. Tienes un cuerpo. Aprende a sentir el cuerpo, los estiramientos, las infinitas sensaciones, los masajes a través de la postura. Y tienes una mente, que en principio la mente nos da a todos muchos problemas, más a los niños, a los jóvenes, obsesiones, temores, contradicciones, ambivalencias. Trata de serenar tu mente. Verás que si poco a poco vas sintiendo la alegría y sabiduría de tu cuerpo y la paz de tu mente, serás un yogi a lo largo de toda tu vida. Tú hablabas antes de todos esos trocitos que había en el suelo y que hay que ir recogiendo. Yo era todos esos trocitos. Yo, como ahora estoy escribiendo mis memorias para la editorial Kailas, yo era todos esos trocitos, ahora lo estoy rememorando todo. Yo era una persona desintegrada psíquicamente, un niño endeble, infinidad de problemas corporales. Nací con las piernas vueltas hacia detrás. Era entre bulímico y anoréxico. Era todo. Yo siempre, todo lo malo. Yo siempre digo que si no hubiera encontrado el yoga, hubiera acabado en un hospital psiquiátrico. El yoga me reconstituyó. Por algo, mi primer libro, el primer libro que escribí de yoga con 18 años, se llamaba Yoga, Refugio y Esperanza, porque es un refugio y es una esperanza, yo creo, para todos los seres humanos. ¿Sabes lo terrible? Que no se conoce el yoga, que se da un yoga tan distorsionado, tan falseado, tan adulterado, que al final la gente cree que está haciendo yoga y no hace yoga. Por eso siempre hago una pregunta: ¿por qué le llaman yoga a lo que no es yoga? Es como si nos hacen creer que el juego de las damas es el juego del ajedrez. Son dos cosas totalmente diferentes, yoga y yoguismo. Y ya las personas pueden hacer referencia a lo que estaba diciendo al principio sobre ello. Hablando del yoga, hablando de los cambios que pueden surgir adentro de nosotros a través de estas prácticas que hacen parte, ¿no?, del conjunto yógico, ¿nos puede hablar un poco sobre el código de conducta interior? Porque es verdad que el yoga requiere disciplina, que el yoga requiere dedicación, que el yoga requiere una cierta o un cierto nivel de compromiso, que si no llegamos a tener, pasamos del otro lado, a procrastinar, a refugiarnos, como se hace en el círculo del maltrato, ¿no?, que una de nuestras participantes lo estaba explicando el otro día, ¿no?, que empezamos con la luna de miel, empezamos con, no, todo está muy bien, después empiezan las tensiones, después empiezan las agresiones, empieza la culpabilidad y acabamos de nuevo la luna de miel. Creo que también con este proceso yógico puede haber una similaritud, porque es como las personas empiezan tan entusiasmadas cuando están en un momento desesperado de la vida, y en cuanto se sienten ligeramente mejor, lo dejan, o esperan a que empiecen yoga y tengan como resultados mágicos después de un mes, cambiar la vida o sentirse fabulosamente bien, y por desánimo o por, bueno, pues desánimo lo dejan. Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a crear este proceso de conducta interior de tal manera que
que guarda el compromiso hacia un paso que ha decidido hacer para su bienestar y para el bienestar de la familia, porque obviamente el bienestar interno influye en el bienestar de los más cercanos y de la comunidad. Antes que nada tenemos que comprender que cada uno es su propio camino, que al final la senda sin senda es la senda, dando a entender que uno tendrá que hacer su viaje interior, tanto si está solo como si está en compañía. Hay un libro mío muy bien aceptado, ha sido muy polémico, que es El arte de la pareja, donde lo que explico vale para todo el mundo. Y es que muchas veces queremos que otra persona resuelva nuestras complejidades. Y lo que sucede es que la otra persona añade sus complejidades a las nuestras complejidades. Hay que aprender que uno tiene que hacer su trabajo interior, vivas o no vivas con 1000 personas o con nadie, y sentirse bien, como decía el gran poeta y escritor Amado Nervo, tanto en soledad como en compañía. Y eso claro que requiere un compromiso. El compromiso, no con nadie, con uno mismo, de voy a mejorarme, voy a ser mi propia luz y así, de paso también, como una vela esparce un poco de luz a sí misma y alrededor, voy a aportar mi bienestar a los demás. ¿Qué les podemos aportar a los demás si estamos llenos de ira, de conflictos, de odio, de neurosis? Más vale que no les aportemos nada y nos lo guardemos. Pero si tenemos paz, tenemos alegría, contento, podemos hacerle un hermoso regalo a los demás. Pero la paz interior hay que ganarla. La paz interior no viene por sí sola. El cielo no se nos presenta de una manera gratuita. Para ello hay que transformarse. Por un lado, echar por la borda todo lo que no nos pertenece para encontrarnos a nosotros mismos, liberarnos de viejos patrones, de la falsa moralina, liberarnos de traumas, de complejos, de tantas cosas, de creencias inútiles que nos obsesionan, e ir poco a poco abriéndonos a una manera diferente de ser, de sentir y de percibirnos. Todo eso se puede hacer sin un entrenamiento, sin un sadhana, no. Y se puede seguir un sadhana si no hay un compromiso, no. Y hay que observar lo que llamamos la triple disciplina. La disciplina ética, la genuina ética, no la falsa moralidad que cambia con las épocas. La disciplina ética genuina es nunca causes daño a los demás y trata de favorecerlos. La segunda disciplina es la mental y emocional, trabajar con la meditación, la concentración, la introspección para equilibrarnos mental y emocionalmente. Y la tercera disciplina es el desarrollo del entendimiento correcto y de la sabiduría, es decir, el aprender a valorar lo que realmente tiene importancia y no estar siempre obsesionados con bagatelas, con fruslerías, con superficialidades. Pero este es un trabajo y un trabajo de gran envergadura. Y si no hay compromiso y un poco de regularidad en la práctica, pues no vamos a llegar a ninguna parte porque vamos a estar siempre tejiendo y destejiendo y al final no avanzamos lo suficiente. ¿Qué es lo que más necesitamos? Motivación. Y tú que has pasado por esos estados de ansiedad, ¿cuál era tu motivación? Integrar esa ansiedad, canalizarla y sentirte bien. Y la motivación de todo ser humano es sentirnos bien, no egoístamente, sino para compartir altruistamente también nuestro bienestar con los demás. Pues en mi caso, honestamente, era mi padre. Pensaba en mi padre que me había crecido solo desde pequeñita y había sacrificado muchísimo, había sacrificado toda su vida en realidad. Había dejado su placer de viajar, de hacer cosas solamente para trabajar y crecerme a mí, y educarme y enviarme a la universidad. Y para mí el pensamiento de que me dejara y que algo malo me pudiera pasar
y podría haber acabado con el trabajo que él ha hecho por tantos años, era horrorísimo. Entonces siempre detrás de mi mente ha habido el pensamiento, debo recuperarme. No puede ser que algo me pase a mí antes de que le pase a mi padre. Si es que pase algo, tiene que ser el primero y sigo yo, pero no yo la que muere, porque en ese momento cuando tienes la ansiedad, cuando tienes los ataques, cuando tienes todas estas sensaciones tan a flor de piel, te crees literalmente que te vas a morir. Y en muchas ocasiones estaba en la cama con el corazón, digo, se va a parar, ahora sí que me voy a morir, ahora sí que me voy a morir. Y han habido diferentes episodios en los cuales se ha repetido hasta que la motivación ha cambiado, ¿no? Porque también hablando de motivación, hablamos también de valores, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores? Los valores que cambian, siempre que vamos avanzando, los valores cambian también. Pero como decía usted, a tener esta integridad, esta ética, este deseo de no hacer daño y hacer bien o no hacer nada mejor que hacer daño, creo que puede estar a la base. Entonces sí, cada uno puede encontrar su motivación interna. En mi caso ha sido esto. Ahora es la misma motivación, no, ahora la motivación es de estar y hacer bien y aportar porque me sienta bien, aunque sea egoísta, pues me hace bien. Y como bien decía Patanjali, si quieres sentirte egoísta, siéntete egoísta con algo bueno que haces, tanto para ti como para los demás. Y hablando de las tres fases que ha mencionado justo ahora, yoga se puede hacer en casa también, ¿no? Yoga lo podemos hacer en nuestro cuarto, lo podemos hacer en el bosque, lo podemos hacer caminando. No hace falta necesariamente que una persona vaya a un centro para que haga yoga. Obviamente, bajo la guía de un maestro, el progreso es mucho más rápido, ¿no? Porque tienes a alguien que te va guiando, que te va dando pautas. Pero para una persona que tal vez no se puede permitir, porque también es un tiempo en el cual las personas no tienen recursos, ¿no? Un método, un ejercicio simple de meditación, ¿no? De concentración del pensamiento y de respiración que le puede recomendar a todo el mundo, que pueda hacer en casa o en cualquier lugar, que puede ser como un ancla. ¿Cuál sería? ¿Qué le puede recomendar? Porque hay tantas maneras de meditar ahí afuera que uno se puede confundir. ¿Cuál es Pero la hay manera una, correcta? pero hay una que es la meditación universal. ¿Qué es lo más universal? La respiración. Somos seres respirantes y hay una docena de ejercicios extraordinarios que toman como base la respiración. No hablo de pranayama y ejercicios de control respiratorio, no. Hablo de respirar con toda naturalidad, pero fijar la mente en la respiración para ir poco a poco absorbiéndonos en ella y cerrando el paso a todo tipo de digresiones, de vagabundeos mentales. Hay varios ejercicios básicos. Uno, simple y llanamente, en actitud meditativa, ir siguiendo el curso del aire al entrar y al salir. Fabuloso. Segundo, ejercicio importante, ir siguiendo el curso de la inhalación y la exhalación, pero poner más énfasis para tratar de captar el punto de encuentro, la confluencia cuando la inhalación se funde con la exhalación y la exhalación con la inhalación. Otro ejercicio, conectarse con la respiración, que es nuestra fuente de vida, y ser conscientes de cuando el aire está dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Un ejercicio idóneo para superar la ansiedad a través de la respiración, fundirse con la respiración, aprovechar que es un vaivén, un movimiento, un oleaje, para ir poco a poco liberándonos de tensión, de agitación y encontrando un espacio profundo de quietud. O el ejercicio de, al tomar el aire, decir yo soy, al expulsar el aire, serenidad. Yo soy al inhalar, serenidad al exhalar. No olvidemos que la respiración está siempre en disponibilidad. Respiramos de 15 a 20 veces por minuto y ya los primeros yogis descubrieron que hay una relación muy estrecha entre la mente y la respiración. Tanto es así que dijeron,
la mente es el jinete, la respiración es el caballo. Fabuloso. Y ya está dando unas pautas, unos ejercicios. Estos mismos ejercicios pueden ayudar a personas que padecen de dolores neuropáticos, o hay otras maneras más complejas que pueden ayudar. En realidad puede ayudar yoga en estos casos, ya que muchas personas padecen de estos dolores, aunque es el dolor del alma que se refleja en el cuerpo. Podemos también hacer los asanas en una silla, lo que yo he llamado yoga en silla, que en internet, en YouTube, tengo ejercicios de yoga en la silla para personas que tengan dificultades también con el cuerpo, sea por razones puramente fisiológicas o psicomentales. Y desde luego, medicina de medicinas, que parece un eslogan publicitario, pero yo lo uso, que es que el único medicamento que no tiene ningún efecto secundario y que es el más barato es la relajación, aprender a relajarnos, porque a través de la relajación del cuerpo llegamos a la relajación de la mente, y es tan gratificante, tan deleitosa la relajación. Unos minutos diarios, chequear, revisar nuestro cuerpo con el sentimiento de aflojar, aflojar, soltar, y eso a la larga es altamente beneficioso para también coordinar nuestra unidad psicosomática. Doy fe a lo que dice y puedo decir que puede llegar a ser hasta orgásmico. Y los alumnos lo experimentan en la sala siempre, ¿no? Cuando llegas a ese punto de nada más importa, estoy aquí ahora, el soltar es simplemente orgásmico. Última pregunta sobre la ansiedad antes de llegar al fin de nuestra entrevista. Ahora, el estrés laboral, la ansiedad laboral, más en estos días que mucha gente se ha quedado sin trabajo, hay muchos cambios, hay más presión, menos puestos de trabajo. Veo entre las personas con las cuales me encuentro, obviamente, en el día a día, en el centro, pero también alrededor, hablando, socializando, que hay mucho estrés laboral, mucha ansiedad laboral. ¿Qué le puede decir a estas personas? ¿Qué le puede decir a las empresas? ¿Cree que es una buena inversión tener a un maestro que va trabajando con estas personas? ¿Pueden haber beneficios? ¿Se puede notar en el rendimiento del personal cuando uno adopta el yoga como práctica dentro de la empresa? Siempre he dicho que todas las empresas, sobre todo las que puedan permitírselo, deberían tener una sala de relajación, una sala para el bienestar, y que profesores de yoga deberían trabajar con las empresas para llevar allí las técnicas, los métodos a los trabajadores de esa empresa. Yo mismo he dado dos cursos, por ejemplo, dos talleres, perdón, a diferentes empresas, como puede ser Roche Internacional o institutos de negocios. He aportado muchísimas técnicas a la empresa, y de hecho tengo publicados dos libros solo para llevar estas técnicas al trabajo y a la empresa, y tratar de aligerar ese ambiente a veces que se crea tan enrarecido en las empresas, de celos, de competencia, de rencores, de enemigos, etc. Ya en 1950, en Estados Unidos, se empezó a llevar lo que es las técnicas de autorrealización y de relajación y otras a las empresas. Yo creo que hoy en día sería más necesario que nunca que empresas que puedan permitírselo tengan este sentimiento altruista y compasivo de llevar estas técnicas a su ambiente laboral para mejorarlo en mucho. Y ya que estamos hablando de competencia, me surge ahora una pregunta sobre la competencia entre los maestros de yoga. Desafortunadamente, yoga ha empezado como una filosofía, como un estilo de vida, como un ritmo de vida, como una manera de socializar y crear una comunidad.
y más y más empieza a desarrollarse el negocio, ¿no? La parte que no tiene alma, ¿no? Del yoga, entre cuales también encontramos profesionales que empiezan a competir, a robar, si se puede decir entre comillas, ¿no? De los demás ideas, a no ser honestos, no ser transparentes, no distinguirse y no aceptar o no apreciar el esfuerzo o la sabiduría, el conocimiento que adoptan de otros. Siempre noto que se desarrolla este espacio egótico, ¿no? De que el mío, yo lo hago, yo sé, yo conozco. Y es triste, y es triste que los centros, por ejemplo, de yoga no llegan a colaborar, no llegan a hacer cosas en conjunto, no llegan a aceptar las diferencias y trabajar con estas diferencias. ¿Qué podría decir usted a los yogis que están ahí afuera y están perdidos en esta burbuja, ¿no? Del me protejo, se trata de mi sobrevivencia, yo primero? Lo primero que diría es que el cáncer del yoga son las empresas y monopolios de yoga. Es vergonzoso, es deplorable. Si los verdaderos yogis muertos levantaran la cabeza, se volverían a morir en el acto por un shock de lo que está pasando en el yoga. Todas esas empresas, 100 horas de yoga, 50, 200, 400, pero es un burdo negocio ya llevado al extremo, que sobre todo se fomenta en Estados Unidos, ha pasado a la India y ha pasado a todos los países. Para mí, lo declaro, son detestables todos los monopolios y empresas del yoga, donde no les sigue ninguna intención pura de ayudar a los demás o de velar por el verdadero yoga, aunque hipócrita y cínicamente lo digan. Lo único que les sigue es un interés burdamente mercantilista. En la medida de lo posible hay que abrir bien los ojos, discernir para no dejarse atrapar por esos monopolios y esas empresas que además están arruinando a muchos centros de yoga serios y honestos. Es vergonzoso, pero es así, es el signo demoníaco de los tiempos en los que vivimos. Por otro lado, yo valoro enormemente la figura del instructor o del profesor que con toda honestidad pone su centro de yoga para tratar, por un lado, de cumplir un ideal yógico y también se puede poder vivir de él. Pero claro, ha llegado un momento que es tan atroz a veces la competencia que hay muchos pequeños centros que se ven tristemente obligados a cerrar e incluso sus propietarios dejaron otro trabajo que era bien remunerado, pidieron un crédito y luego resulta que no han podido llevar a cabo su sueño bien intencionado con un centro de yoga. Y sí, pienso que el yoga, la palabra lo dice, es yugo, es unión, y que no tenemos que separar, lo que tenemos es que conciliar. A mí a veces se me ha llamado el azote del yoga moderno. No, del yoga no, de los pseudo yogas y de los yogas distorsionados y del yoguismo y de los vendedores de humos y los que hacen falsas promesas y los que pisan a los otros profesores de yoga. Luego, es que se ha perdido sí ese respeto básico que debería haber entre, digamos, entre comillas, los profesionales del yoga. Y por otro lado, date cuenta que siempre lo digo, es una denuncia que vengo haciendo desde hace años, es que los primeros prostitutos del yoga fueron los primeros maestros o instructores de yoga que llegaron a California o que llegaron a Estados Unidos, que prostituyeron totalmente el yoga con campeonatos de yoga, con solo interesarse por la flexibilidad del cuerpo, y había una mezcla en los años 30, ya 40, una mezcla enorme de yoga y culturismo, hasta tal punto que ha llegado un momento en que muchas veces no se sabe en el Hatha Yoga o en el Ashtanga Yoga u otras modalidades de yoga, ya no se sabe qué realmente
el yoga y qué realmente los elementos infiltrados que hay de culturismo, porque en aquella época, en la India, años 30, años 40, había una obsesión por el culturismo y muchos culturistas se hicieron profesores de yoga y muchos profesores de yoga eran culturistas y ha habido ahí una mezcla que de ahí vienen todos estos yogas gimnásticos obsesionados por el cuerpo, pero eso es gimnasia, es culturismo, pero no es yoga, porque el yoga lo que trata es de transformarnos para evolucionar conscientemente y mejorar. La idea de traer esto en la mesa es porque, como dice, hay también escuelas, identifico ahí, aquí donde estoy viviendo, ¿no? En Girona, escuelas como Esencia de Yoga, en el cual el dueño, ¿no? Que es Saúl, es el que ha puesto la base aquí, y tiene unos 40 años, ¿no? Y es una de estas escuelas que sufre ahora, sufre porque se empeña en mantener el tradicionalismo y no llega porque la gente no se conecta ya con esta esencia porque hay este hipnotismo, ¿no? De lo que se piensa que es yoga realmente y hay jóvenes como yo y otros también como yo que quieren estar en este lado de la esencia del yoga, pero al mismo tiempo saben que deben, ¿no? Sobrevivir. Para poder seguir fomentando la filosofía del yoga, también adaptarse un poco, pero sin perder esta esencia. Entonces, es encontrar este camino del medio y más para las personas, porque hay muchas personas ahora que están en un proceso de despertar y quieren abrazar el yoga y quieren aprender el yoga, pero también hay mucha confusión, mucha neurosis alrededor de este concepto en sí y uno puede estar confundido a la hora de elegir cuál es la mejor manera de hacerlo. Personalmente recomiendo a todos que tengan una experiencia en India, en una de las, ¿no? de las escuelas más tradicionales y tener, ¿no? el poder diferenciar entre qué es un curso comercial, que puede ser un buen comienzo, puede ser un buen comienzo un curso comercial de yoga para uno a indagar. Lo triste es que una persona que se va a 3 semanas a hacer un intensivo y ahora más online, después sale y se considera maestro de yoga, además empieza a lastimar a las personas, porque si uno no está preparado tanto físicamente como también mental, emocionalmente, porque considero que una persona que hace yoga también debe tener un grado mínimo de conocimientos de psicología y desarrollo humano. Y por lo último, para acabar con amor, ¿cómo llegamos a desarrollar el amor consciente, al cual usted hace referencia en el fin del libro Ante la ansiedad? ¿Qué es el amor consciente? Podríamos hablar todo un programa del amor consciente que tanto necesita esta humanidad, pero demos unas líneas maestras. El amor consciente es compasión y la compasión no se basa en exigencias, en impositivismos, en reproches, en celos, en utilizar a los demás como si fueran un objeto de nuestra propiedad. La compasión, el amor consciente es poner todos los medios para que las otras personas sean felices, incluso si se alejan de nosotros. Por ejemplo, en la pareja, pon todos los medios para que la otra persona sea feliz, incluso si la pierdes, porque si hay amor consciente y la otra persona es más feliz sin ti o con otra persona, debes dar la bienvenida a ese suceso. Hay un adagio que reza: los dioses aman conscientemente y el que ama conscientemente se convierte en un dios. No hay nada tan difícil. Es el yoga supremo, es el yoga más elevado, el yoga del amor consciente. Es el amor con sabiduría, con consciencia, donde poco a poco vas liberando la relación amorosa de todo tipo de negatividades. Pero qué maduro hay que estar, qué integrado, cuánto confiar en uno mismo para poder seguir la ruta, la aventura del amor consciente. Pues es todo un camino y un camino de una vida, ¿verdad? Que nunca para. Y no solamente una vida, sino de varias vidas que nos toca vivir, de varias maneras de encarnarnos y experimentar la conciencia.
Me parece que esta charla ha sido una charla fabulosa, una charla de alma, realmente una medicina para los que van a escuchar esta grabación. Deseo desde corazón agradecerle por haber aceptado mi invitación para hacer esta charla sobre el yoga, sobre la ansiedad y sobre conceptos tan genéricos de la vida. Y espero que haya más ocasiones en las cuales podemos hablar y poder desmitificar asuntos relacionados con el yoga y con la vida en general. Una vez más me aprovecho a comentarles a todos los que puedan ver este vídeo que este libro y también todos los demás libros de Su Eminencia Ramiro Calle debes tener en casa, específicamente este libro, porque es tan genérico y habla de yoga a un nivel tan personal, tan natural, pero obviamente todos los demás libros, me quedan 3 de sus libros, 3 de sus libros me quedan por adquirir y tenemos ya toda la colección. Nos los hemos comido todos y la verdad es que marcan una diferencia, porque ante todo llegas a tomar conciencia y una y otra vez vas refortaleciendo, porque todo lo que estaba resumiendo se encuentra en esos libros que usted tiene y que no son nada más que manuales de la vida, porque bien lo ha dicho al principio, ¿no? Aprendemos tantas cosas técnicas en la escuela que no nos van a servir para nada, cuando hay tanta sabiduría que nos ayuda a aprender cómo comportarnos con nos mismos y cómo también comportarnos con los demás. Así que antes de acabar con la entrevista, con esta grabación, ¿hay un último mensaje que le gustaría compartir con los que van a ver y escuchar esta grabación? Querría insistir en lo que antes ya dije. No hay otra dicha que la paz interior y no hay nada que pague un instante de paz. Agradecerte esta magnífica entrevista, además de una gran profesora de yoga, eres una fabulosa entrevistadora. Espero que no dejes un día el yoga por dedicarte a entrevistar a personas, pero lo haces francamente bien. Te agradezco que promuevas mis libros. Estoy en perfecta disponibilidad y encantado de que volvamos a colaborar juntos en un programa sobre la autorrealización, la iluminación, el tema que tú quieras elegir, porque estar conversando contigo pues va mucho más allá de una entrevista fría, sino que es efectivamente, como tú has dicho, un encuentro de almas y de dos instructores honestos que tratan de velar por la esencia del yoga. Muchísimas gracias. Pues bien dicho, mi gran deseo es de pronto tener nuestro centro más grande y tener ahí, como le decía en el correo anterior, de tener su librería, una biblioteca de Ramiro Calle, porque realmente considero que sus obras son impactantes y creo que si uno llega a leer por lo menos partes de lo que pueda tener que ver con el nivel de vida o momento de la vida, de la conciencia, puede realmente marcar una diferencia. Entonces me considero y me declaro como adepta suya y no pararé de promover toda esta sabiduría que ha traído a lo largo de los años y que lo sigue haciendo porque sigue activo, sigue ahí compartiendo su amor por el yoga, lo que es fantástico, muestra que los límites están aquí. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas Le gracias por todo. deseo un día excelente y hasta la próxima. Pues muchas gracias por todo. A ver si otra vez nos visitas en Madrid y tengo ocasión de regalarte mis últimos libros, ya que eres una empedernida lectora de mis libros, que te agradezco. Así que gracias y un abrazo yógico y con mucho cariño. Mucho amor y seguramente nos vemos este verano. Que pase un día excelente. Muchas gracias.